aprendiendo a ver como Dios ve. Y quiero comenzar con el versículo que se leyó al principio, que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. El que dice esto es Jesús. Y Jesús es muy radical. Para Jesús es todo o nada. Y Él dice que si tú quieres ser discípulo de Él, tú tienes que ser fiel hasta la muerte. El hecho de no seguir este consejo es lo que hace tan débil la iglesia. Las iglesias cristianas estamos jugando a que seguimos a Jesús, pero no lo seguimos realmente. Hemos confundido la fidelidad a Jesús por la fidelidad a una iglesia. Hemos confundido la fidelidad a Jesús por fidelidad a nuestras tradiciones. Pero Jesús no te dice que seas fiel a una iglesia, no te dice que seas fiel a un credo, no te dice que seas fiel a una causa, te dice que seas fiel a Él. Y te lo pide hasta la muerte. Y cuando Jesús dice hasta la muerte, es hasta la muerte. No es ser fiel hasta que las cosas se ponen difíciles. No es ser fiel hasta que me meto en el internet. No es ser fiel hasta que me llevo mal con mi esposa o con mi esposo. No es ser fiel hasta que estoy jugando al fútbol y me van a meter un gol. No es ser fiel hasta que me voy a poner un vestido. No es ser fiel hasta que me voy a poner de novio o de novia. Es ser fiel hasta la muerte. Y vuelvo a repetir, porque no somos fieles hasta la muerte, la iglesia cristiana es débil. Y porque no somos fieles hasta la muerte, la iglesia adventista del séptimo día es débil. Y porque no somos fieles hasta la muerte, la iglesia hispanoamericana de Collegel es débil. No tenemos testimonio. Somos fieles hasta que las cosas se ponen difíciles. Somos fieles hasta que perdemos el trabajo o nos amenazan con perder el trabajo. Somos fieles hasta el momento que una junta se pone difícil y tengo que hacer política para ganar un poco de ascendencia sobre las personas que quiero impresionar. Eso no es ser fiel hasta la muerte. Eso es ser fiel, no sé hasta dónde. No es ser fiel. No, pero algunas veces nos engañamos y pensamos que somos realmente fieles porque en el diario de la experiencia eclesiástica encontramos un montón de infidelidad disfrazada de religiosidad, pero pensamos que porque creemos 28 doctrinas somos fieles. Y Jesús pide ser fieles hasta la muerte, o sea, en todas las circunstancias. No es ser fiel porque cuando las cosas se ponen difíciles, tú tienes que ser fiel. Cuando tu esposa te traiciona y te es infiel, tú tienes que ser fiel. Cuando todo te va mal y cuando no te alcanza el dinero para pagar el diezmo, tú tienes que ser fiel. Cuando no te alcanza el dinero para dar ofrenda, tú tienes que ser fiel. Porque tú no estás siendo fiel a esas cosas, sino que estás siendo fiel a una persona que te prometió que te va a dar la vida eterna si tú eres fiel. Pero ¿sabes cuál es el problema? No creemos realmente que hay una corona de la vida. Para mí la razón por la cual no somos fieles es por el hecho de que no creemos en la eternidad. No creemos que Jesús realmente era el Hijo de Dios, hecho carne, que vino a cambiar la historia y que hizo todo para que podamos vivir con Él por la eternidad. Eso ha llegado a ser, como recién decía, parte de nuestra creencia, pero no es nuestra certeza. Porque si fuera nuestra certeza, por un gol en el partido de fútbol no pierdo la fidelidad. Porque si fuera nuestra certeza, yo por quedarme con el trabajo, no violo el sábado. Si fuera nuestra certeza, entonces por tener un poco más de poder en la iglesia no hago política.
Pero como la vida eterna no es nuestra certeza, entonces estamos dispuestos a jugar a la iglesia, pero no somos fieles hasta la muerte. Y lo que Jesús nos pide es ser fieles hasta la muerte. Hechos 12. Estamos estudiando Hechos, la vida de los apóstoles. Hechos 12, versículos 1 en adelante. Vamos a analizar este pasaje, pero no vamos a hablar de lo que siempre se habla. Vamos a ver este pasaje desde el punto de vista de cómo Dios ve la vida y cómo Dios ve la muerte. Hechos 12, 1 en adelante. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel, sin saber lo que el ángel hacía, sin saber que lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esta historia es muy linda, nos la contaron desde chiquitos en la escuela sabática, y vemos cómo el cielo está en conexión con el pueblo de Dios. Y vemos cómo Dios interviene en la vida de aquellos que lo sirven haciendo grandes milagros. Y especialmente vemos la situación de Pedro, cómo la iglesia oraba por él, cómo se le cayeron las cadenas, cómo salió él pensando que estaba en visión, y sale libre. Después, cuando llega a la casa donde estaban reunidos los de la iglesia orando por él, y él golpea la puerta, sale la criada, y resulta que cuando golpea a él, la criada le dice: ¿quién es? Y dice: soy Pedro. Y ella, en vez de abrirle, se va y dice: ¿está Pedro allí? Todos estaban orando por Pedro, pero dice: estás loca, le dijeron. Entonces ella le dice: ¿por qué están orando ustedes? Ya, a pesar de que era una iglesia fervorosa, esa todavía la oración era una mecánica en muchos sentidos. Porque estaban orando para que Pedro sea liberado, y resulta que cuando Pedro es liberado le dicen a la chica que está loca. Pero ¿saben qué? No me voy a detener ahí, en la iglesia que ora, no me voy a detener en el ángel que Dios le envió a Pedro, sino que me voy a detener en Santiago. La pregunta es: ¿qué pasó con Santiago? ¿Por qué a Pedro se le envía un ángel y a Santiago no se le envió nada? ¿Qué pasaba? ¿La iglesia estaba orando solamente por Santiago? Perdón, solamente por Pedro. Y no oraba por Santiago porque Pedro era el preferido. ¿Era Pedro el preferido de Dios? Yo creo que la iglesia también oraba por Santiago, y quizás oró con tanto fervor como con Pedro. Pero la iglesia primitiva estaba aprendiendo a ver las cosas como Dios las ve. Y lo que nosotros vemos como una tragedia para Santiago, lo más probable es que para Santiago, que era el hermano de Juan, que era lo que se le llamaban el hijo del trueno, Santiago posiblemente haya sido el que con más fervor haya predicado en un principio, y por eso Herodes lo tomó como referencia para poder
mostrarle a la gente que era insensato seguir al humilde carpintero. Y entonces por eso lo ejecuta a Santiago. Pero posiblemente Santiago sentía que era un privilegio morir por Cristo. No era que lo sentía, estoy seguro que así él creía. Para los apóstoles era un privilegio morir por Cristo. Porque ellos estaban aprendiendo a ver las cosas como Dios las veía. Y cuando Dios ve las cosas, Dios no ve las cosas en función del presente. Dios ve las cosas en función de la eternidad. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a ver la vida de esa manera. El gran problema de nosotros, los seres humanos, es que aprendemos a aferrarnos de las cosas del presente, de los bienes materiales, de las cosas que se ven, y nos olvidamos de aquello que no se ve. Y entonces, como nos olvidamos de la eternidad, como nos olvidamos de la corona, como no creemos y dudamos, cada problema que enfrentamos se hace demasiado grande. Y somos fieles hasta que las cosas se ponen difíciles. Y la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Pero como Santiago creía realmente que él iba a recibir la corona de la vida, entonces él era fiel hasta la muerte y moría feliz. Es más, se nos dice según Clemente de Alejandría, Eusebio lo cita, y dice que Clemente de Alejandría cuenta que cuando Santiago iba hacia ser ejecutado, un soldado lo iba acompañando. Y el soldado estaba viendo cómo había sido tratado Santiago en el juicio. Y cómo Santiago había reaccionado siempre mostrando a Jesús. Y cuando llegaron al lugar de la ejecución, que le iban a cortar la cabeza a Santiago, dice que el soldado se puso al lado de Santiago y dijo, yo quiero que me corten la cabeza a mí también. Y fueron ejecutados los dos. ¿Qué hacía que alguien que había estado viviendo toda la vida como una persona sin esperanza, de repente quiera morir? ¿Saben por qué? Porque los apóstoles sabían que morir aceleraba el encuentro con Cristo. Porque ellos creían que la resurrección era una certeza. Y ellos creían, de acuerdo a la Biblia, que en la muerte no hay conciencia. Por lo tanto, el que estaba muriendo, el que moría, al segundo estaba viendo la segunda venida de Cristo. Y por eso yo me imagino que Pedro, cuando se enteró que Santiago había muerto, Pedro debe haber estado esperando que él también moriría para que así se le aceleraba el encuentro con Cristo. Alguien a quien tanto él había amado y a quien había traicionado también y que lo había perdonado con un corazón tan amante. Y alguien puede decir, pero ¿dónde saca, pastor, que realmente Pedro quería morir? O sea, yo no sé si Pedro quería morir, pero sí lo que sé es que Pedro en la cárcel, ¿cómo estaba? ¿Estaba tomando pastillas por la ansiedad que tenía? ¿Qué dice que estaba en la cárcel? Estaba durmiendo y estaba durmiendo con un sueño tan profundo, atado con las cadenas a los soldados. Tan profundo el sueño que tenía que cuando se le aparece el ángel, él pensaba que estaba soñando. Que estaba teniendo una visión cuando el ángel realmente lo estaba despertando. Él estaba tranquilo porque para los apóstoles la muerte era simplemente un paréntesis en la vida. Ellos tenían la seguridad de la vida eterna, tenían la seguridad de la promesa de Jesús, que si ellos eran fieles hasta la muerte, Jesús les daría la corona de la vida. La pregunta es, ¿tú tienes esa seguridad? Y vuelvo a repetir, la iglesia ha perdido poder porque somos cristianos superficiales. Jugamos al cristianismo, pero no creemos en la eternidad. Y porque no creemos en la eternidad, ante la amenaza de la muerte, temblamos de miedo. No solamente ante la amenaza de la muerte, ojalá sea pero hasta la amenaza de que, ¿qué hago? ¿Doy el diezmo el fin de mes o no lo doy? Ya digo no. ¿Qué hago? ¿Quedo mal con mis amigos si yo muestro que soy fiel a Cristo? No, mejor lo escondo. Ojo, y alguien puede decir, pastor, ¿usted qué se cree? ¿Que está más allá del bien y del mal? No. Yo tengo mis pruebas también. Y a veces como pastor yo tengo la tentación también de quedar bien con los hombres. Porque como estamos viviendo en un mundo superficial y la iglesia también es superficial, muchas veces en las iglesias nos movemos por política también. Y alguien puede decir, pastor, no diga eso. Es que ya todos lo sabemos eso. O sea,
O sea, no vengan a decir, no, es que eso nadie... Todo el mundo sabe que en la iglesia se mueven las cosas por política muchas veces. Eso no quiere decir que esto no hay que venir a la iglesia, eso no quiere decir que este es el movimiento equivocado. No, lo que quiere decir es que debemos dejar de jugar. Lo que quiere decir es que Dios nos está llamando, Jesús nos está llamando a ser fieles, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. No, pero pastor, es que nadie, si yo no voy a ser el único tonto. Bueno, si quieres salvarte tienes que ser tonto. Y si eres el único, decide. Si quieres quedarte en el infierno con todos los demás o ser un tonto que te salve. Cada uno tendrá que decidir y tomar su decisión personal. Pero la iglesia se fortalecerá si hay personas que deciden ser fieles hasta la muerte y se unen. Que están dispuestos a dejar de lado sus agendas personales para entrar en la agenda de Jesús. Vuelvo a repetir, los apóstoles entendieron muy bien esto. Y fíjense, yo sé que esto quizás ustedes lo saben, pero vamos a repasar un poco cómo murieron los apóstoles. Santiago, hijo de Zebedeo, que fue el que recién dijimos, fue decapitado en Jerusalén. Mateo, el evangelista, sufrió el martirio en Etiopía y murió por una herida de espada. Pedro, él fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, esto sucedió porque él les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X, también en otros lados dice en forma de aspa, en Patras, Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: durante mucho tiempo deseado y esperado esta hora feliz. Fíjense cómo veían los apóstoles la muerte. Es que ellos tenían la certeza de la vida eterna, tenían la certeza de la corona. Y entonces la muerte era el momento que aceleraba su reencuentro con Jesús. Es más, ¿cuál es la diferencia entre alguien fiel y alguien fanático? ¿Saben qué? El problema es que el fanático está dispuesto a morir por su causa. Y el fiel también. Pero el fanático muere por odio. Y el fiel muere por amor. Y por eso acá podemos ver a Andrés y podemos ver el ejemplo de Esteban, podemos ver el ejemplo de los apóstoles, que ellos daban testimonio porque eran fieles. ¿A quién? A Jesucristo. No una doctrina, no un credo, no una iglesia. Eran fieles a Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Entonces seguían testificando hasta en el momento que la espada les estaba cortando la cabeza. No era que hacían actividad misionera cuando el pastor decía, vamos, tenemos una campaña evangélica, vamos a repartir volantes, viene Impact Chattanooga y ahora vamos a hacer una feria de salud y vamos a hacer esto. No, ellos vivían en misión, vivían siendo fieles. La fidelidad era un estado, no era algo así momentáneo, puntual. Y alguien puede decir, pero pastor, es que nadie puede ser, nosotros podemos ser perfectos. Jesús no te pide ser perfecto, te pide que seas fiel. Yo no soy un perfecto esposo, aunque mi esposa diga que sí. No, mentira, tampoco. Ella no cree. Pero sí soy fiel y quiero ser fiel. No soy perfecto, fallo muchísimas veces. Y me he equivocado especialmente no mostrando el amor que debería mostrarle a mi esposa. Pero tanto ella como yo hemos decidido ser fieles porque hemos decidido amarnos. Punto, listo. Entonces no es una opción. No soy perfecto, pero soy fiel. Cristo no te pide perfección, te pide fidelidad. Y fidelidad es intentar hacerlo mejor para que el otro pueda sentirse bien. ¿Y sabes cómo se siente bien Jesús? Cuando tú reflejas su imagen. Y Él te dice, no te hagas problema, simplemente ríndete. Y listo, y yo voy a hacer lo otro. Pero tiene que haber una decisión de nuestra parte de ser fieles hasta la muerte. Y perdón, me entusiasmé con esto. Bartolomé, que se llamaba Natanael, se dice que evangelizó las Indias, en el que dejó una copia del Evangelio de Mateo, y que fue decapitado o despellejado y crucificado en una cruz invertida en Albanópolis, Armenia.
Tomás, el que se le dijo el incrédulo. La noticia más digna de crédito por ser la más antigua es la que señala a la India como campo principal de su apostolado. Estando en Calamina, fue atravesado con una lanza. Santiago el Menor. En el año 62, el sumo sacerdote Anás II instigó una turba a lanzarlo al vacío desde el alero del templo. No obstante, Santiago se incorporó y comenzó a orar de rodillas por sus verdugos. Entonces fue apedreado y un batanero golpeó su cabeza con un palo hasta producirle la muerte. Felipe. La inmensa mayoría de los escritos y tradiciones aseguran que murió crucificado en una cruz invertida a los 87 años en Hierápolis de Frigia, en los tiempos de Domiciano. 87 años. 87 años testificando de Cristo. Y era en una época donde no había pastillas para la presión, ni para la diabetes, ni nada. Y sin embargo está dispuesto a morir crucificado. 87 años. Ay no, pastor, es que yo ya estoy viejito, yo ya no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Tú puedes vivir para Cristo. No podrás salir a golpear puertas, pero tú puedes ser fiel. Fiel a Cristo. Y dar testimonio, como dijimos el sábado pasado, cuando tú estás dispuesto a dar testimonio, Dios te da las oportunidades para dar testimonio. Dios te está esperando a ti, Dios manda a los ángeles, Dios manda a la gente. Tú tienes que estar dispuesto. El gran problema es que nosotros no queremos dar testimonio, queremos hacer actividad misionera, de vez en cuando. A ver, esta tarde, ¿cuándo vamos a salir a dar comida a los homeless? Está bien, vamos a dar comida, y muy lindo, le damos comida a los homeless. No digo que eso es lindísimo, buenísimo. Pero Dios te pide fidelidad, no que le des comida a los homeless. Porque a veces hacemos de la actividad en favor de la gente la estrategia para tapar nuestra falta de deseo de entregarnos a Cristo. Es lindo que demos comida a los homeless entregados a Cristo. Eso es poderosísimo. Pero no usar a los homeless como una estrategia para mostrar a la gente qué bueno que soy. Porque al final termino siendo yo el centro. Y Dios quiere que Cristo sea ensalzado. Judas Tadeo, según el brevario romano, evangelizó Mesopotamia y Persia y sufrió el martirio al morir atravesado por las flechas. Simón el Celote, según la tradición, trabajó en Egipto, el norte de África, Cirene y Mauritania. Posteriormente fue crucificado en Judea durante el reinado de Domiciano. Juan, el apóstol, por órdenes de Domiciano, fue echado en una caldera de aceite hirviente de donde salió milagrosamente ileso. Posteriormente fue desterrado a la isla de Patmos y murió de anciano en Éfeso. Fue el único discípulo que murió de anciano. Ahora, todos decimos, ¿fue el único privilegiado? Yo me imagino que Juan debe haber dicho, no sé si fue el privilegiado. Para mí, mi hermano Santiago fue el privilegiado. Pero yo tuve que vivir en Patmos, tuve que hacer un montón de cosas, vivir solo. Bueno, Dios le dio la revelación del Apocalipsis. Pero ellos veían la vida del punto de vista de Dios y no del punto de vista humano. Para nosotros lo que importa es el presente. Para esta gente que había aprendido a ver las cosas como Dios las ve, todo lo veía desde la proyección de la eternidad, con una proyección de eternidad. Lo importante era la vida eterna. Y por eso cuando tú y yo empecemos a ver la vida eterna como lo más importante, todos los problemas presentes se van a hacer mucho más chicos. Pero estamos vuelvo a repetir, tan aferrados a las cosas del presente, que entonces todo nos duele. Marcos, aunque no fue apóstol, pero fue el evangelista, dice, murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas, que fue el que escribió Hechos, fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su predicación. Ellos habían entendido que la condición era ser fiel hasta la muerte, pero no era porque lo obligaban, sino porque ellos creían en la corona de la vida. ¿Cómo sabemos cómo sentían la muerte de los apóstoles? Bueno, tenemos el apóstol Pablo que murió también decapitado y él da su testimonio cómo él veía la vida y cómo veía la muerte. Y fíjense cómo dice Pablo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué es? Ganancia. Y él no estaba diciendo esto como una metáfora, él estaba diciendo realmente, si fuera por mí, yo quiero morir. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Y entonces Cristo para mí es todo.
Pero yo ya estoy cansado, decía Pablo, de orar, de estar orando con los ojos cerrados, de estar yendo a una iglesia a orar. Yo quiero ver a Cristo cara a cara. Y para ver a Cristo cara a cara tengo que llegar a la segunda venida. Y para llegar a la segunda venida, si no viene en mi tiempo, tengo que morir. Porque quiero decirte, todos alguna vez vamos a morir, ¿eh? Así que no te aferres a tu trabajo, no te aferres a tu dinero, no te aferres porque va a llegar un día que todo lo que hiciste acá no te va a servir de nada. Solamente te va a servir tu proyección de eternidad. Y nos va a llegar a todos. Y por eso Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué entonces escoger. O sea, Pablo no era un deprimido que decía, ay, quiero morir porque quiero ver a Cristo. No. Pablo estaba feliz porque él hacía misión y hacía misión por Cristo. Entonces él quería encontrarse con Cristo y decía, ojalá que me maten. Y entonces una vez, a ver si me apedrean y me matan ya de una vez y ya me encuentro con Cristo. O sea, en el sentido que en un segundo ya venía la segunda venida de Cristo. Pero él decía, si no me matan, todavía sigo apasionado predicando a Cristo. Porque si no me matan, Cristo todavía tiene una obra para mí. Y yo quiero hacer esa obra porque me apasiona trabajar por los demás. Se movía por propósito Pablo, como todos los apóstoles. Entonces dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, quiero morir por un lado, pero a la vez también yo quiero hacer la obra de seguir predicando, por entonces no quiero morir. Entonces me voy a cuidar, voy a seguir la reforma pro salud, hacer todo para poder predicar lo más posible, para poder salvar a más personas. Porque eso me hace feliz. Pero si tengo que morir mientras predico, gloria a Dios, se acelera el encuentro con Cristo. Porque yo creo que Dios me tiene reservada la corona de la vida. Y entonces dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Les hago una pregunta, ¿qué nos espera a los adventistas? ¿Qué nos espera a aquellos que decimos que estamos preparando camino para la venida de Cristo? Desde chico, cuando iba a los campamentos, de conquistadores, había un juego que se hacía al final de el sábado de tarde, se hacía el sábado de noche, ya poniéndose el sol, que se llamaba el ataque a la bandera. Y yo vivía en Argentina, y en Argentina, realmente un campamento en Argentina es un poquito más primitivo que lo primitivo de lo más primitivo de acá. O sea, era realmente muy, muy primitivo. Ya el país es primitivo, así que imagínense un campamento primitivo en un país primitivo. Y llegaba ese juego a la noche, donde no había, era meterse en medio del bosque de podríamos decir, selva, y era jugar a que quién nos quitaba la bandera, cada uno tenía que tener un pañuelo acá atrás, y entonces si te quitaban el pañuelo, perdías la vida. Y teníamos que atacar la bandera, quitarle la bandera al otro equipo. Pero era correr por el medio del bosque, buscar, esconderse, asustar al otro, luchar. Algunos se revolcaban luchando para que no le saquen el pañuelo. Bueno, duraba como 3 horas el juego. Terminaba a la medianoche, y entonces después nos poníamos a contar las cosas que... Y decíamos, y entonces al final terminábamos diciendo, así vamos a ser perseguidos al final cuando venga la ley dominical. Bueno, quizás ustedes ya no son era de mi generación eso. Ahora ya nadie, es más, en esa época se hablaba mucho de la persecución, ahora todos dicen, ¿qué persecución ni persecución? Si ahora no, con los satélites nos encuentran en cualquier lado. Bueno, cuando predique sobre profecía vamos a hablar de eso un poquito, pero ahora no me voy a detener en eso. A lo que voy es, ¿qué nos espera a los adventistas? Y no es a los adventistas, ¿qué le espera al pueblo de Dios del final? Al pueblo de Dios del final le espera persecución y le espera martirio. Fíjense lo que dijo Jesús. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús esto lo profetizó para los discípulos, pero lo profetizó también para la generación final. En Mateo 10, 17 al 18 dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mateo 10, 21, 22 dice, el hermano entregará la muerte al hermano
y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. En otras palabras, está terminando y dice, el que sea fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, este será salvo. La condición es ser fiel hasta la muerte. Es perseverar hasta el fin. Perseverar en fidelidad hasta el fin. Eso lo profetizó Jesús. Ahora, fíjense lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Y también, esto ya lo analizamos hace un tiempo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. ¿Cuántos dice que van a padecer persecución? Yo les digo, les hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí están siendo, no levanten la mano, pero cuántos están siendo perseguidos? Posiblemente una minoría. Si es una minoría que está siendo perseguida, y quizás no haya nadie de nosotros que esté siendo perseguido. Si no estamos siendo perseguidos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ah? ¿Que no somos qué? No somos piadosos en Cristo, porque acá no dice que algunos van a ser perseguidos, sino que dice que todos. Ah, pero pastor, hubiera predicado un sermón un poquito más atractivo hoy que viene mucha gente nueva que están llegando aquí, para que no se desanimen. Es que Jesús era radical y te tengo que decir la verdad. Acá no necesitamos llenar iglesias, lo que necesitamos es formar discípulos. Y si tú no quieres ser fiel, es que no quieres estar con Cristo. Y si no quieres estar con Cristo, ¿para qué jugamos a esto? ¿Para qué jugamos a la iglesia? Yo sé que muchos se van a ir ofendidos de acá, hoy. Porque como yo hablo un poquito enojado, también pareciera como que quiero retarlos. No, ¿saben por qué? Esto lo estoy predicando para mí porque yo soy un cobarde. Y muchas veces miro para atrás en mi vida y recuerdo mis momentos de cobardía, así como recordaba Pedro. Y les digo que me da mucha vergüenza, y a nadie se los he confesado, solamente a Dios, porque me da mucha vergüenza de mí mismo. Pero he descubierto que Cristo es valiente. Y entonces lo único que yo tengo que hacer es dejar que Cristo viva en mí, rendirme a Él. Él va a ser valiente en mí cuando yo confiese mi cobardía. Porque yo no he sido fiel hasta la muerte. Como pastor, ¿cuántas veces quise quedar bien con mi jefe? Como pastor, ¿cuántas veces he querido predicar para impresionar a la gente? Eso no es ser fiel. Eso no es ser fiel hasta la muerte. Eso es ser fiel hasta que quiero impresionar a alguien. Porque ya cuando quiero impresionar a alguien, dejé de ser fiel a Cristo hasta la muerte. ¿Se entiende? Y por eso lo que Dios está llamando es a todos aquellos que quieren ser fieles. Y hoy yo voy a hacer un llamado a aquellos que quieren ser fieles, que quieren confesar su cobardía y decir, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo quiero ser fiel hasta la muerte. Conflicto de los siglos, página 45. Dice, ¿por qué entonces aparece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Les hago una pregunta, ¿por qué la iglesia adventista no está siendo perseguida? ¿Por qué? Porque se ha conformado al mundo. Ah, no, pero leemos las revistas y estamos bautizando 1000 por día y estamos... ¡No! O sea, no digo que eso está mal. Pero no nos engañemos, esa no es la evidencia de que estamos impactando al mundo. La evidencia que estamos impactando al mundo es miembros, pastores, gente que es fiel hasta la muerte, no hasta que las cosas se ponen difíciles. Y entonces acá dice, no, ¿y cuál es la razón? Dice, ¿dónde lo leí? Ahí dice, es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. Entonces cuando leemos eso, la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo, ¿ve cómo nos vestimos? ¿Ah? Porque los cultos se está tocando la batería.
o por esto, o por lo otro. No, esas son superficialidades. Sí, es verdad. Yo tengo que reflejar a Cristo como me he visto. Es verdad también. Pero eso no es lo principal. ¿Sabes qué es lo principal? Es no hacer políticas cuando vienen las juntas de nombramiento. Ahí está el mundo. Y después venimos a los jóvenes a decirle, vestite mejor. Cuando los jóvenes están viendo cómo nos peleamos antes de las juntas de nombramiento, que hacemos políticas en las administraciones y un montón de cosas, y después venimos a decirle a los chicos que no toquen batería. Es una incoherencia total. No, ser fiel hasta la muerte es mucho más de lo que pensamos. Y ser fiel hasta la muerte es ser como Jesús, no importa cuán difícil sea. No importa que todos hagan lo contrario, no importa que nadie lo haga, tú debes ser fiel a Cristo. Y tienes que ser audaz en eso. You gotta be bold con Cristo. No puede ser un testimonio tímido. Y no tiene que ver tanto con palabras, sino tiene que ver con actitudes. Ser fiel hasta la muerte. Y sigue diciendo Elena de White, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Qué va a pasar si hay reavivamiento? Ahora te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a perder el trabajo por el reavivamiento? Y ahora dígamelo a mí. ¿Estás dispuesto a perder la aprobación de tus amigos por el reavivamiento? ¿Estás dispuesto a perder una novia por el reavivamiento? ¿Estás dispuesto a perder un novio por el reavivamiento? Si no estás dispuesto, no juguemos. Ve, y yo no te lo estoy diciendo, lo dice Jesús. Dice, ve y hazte frío, no quedes tibio. Porque si quedas tibio, probablemente te pierdas. Pero si te pones frío, posiblemente los golpes de la frialdad te lleven a calentarte. Pero si seguimos en esta maquinita de venir todos los sábados y de cantar lindos cantos acá, predicar lindos sermones, dar lindas escuelas sabáticas, pero seguimos en toda la podredumbre del mundo, de políticas en medio de la iglesia, de chismerío en medio de la iglesia, de estar criticando a la gente sin piedad, de importarnos más los proyectos que las personas, usar marketing para predicar en vez de amar a la gente. Si queremos seguir con eso, hermanos, dejemos de perder el tiempo los sábados. Ahora, nosotros estamos estudiando, y ahora hablo a la iglesia de Collegel, estamos estudiando el libro de los Hechos porque queremos vivir la experiencia de los Hechos. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes como iglesia de Collegel, local de Collegel, están dispuestos a ser perseguidos? Y claro, y podemos decir, como Pedro, sí Señor, yo voy contigo, todos los demás, pero yo no. Pero así todo Jesús te llama a eso. Y sabes, lo único que Jesús quiere que confieses y que yo también confiese, que somos cobardes. Y que no es con nuestro ejército ni con nuestra fuerza, es con su espíritu. Y con su espíritu lo podremos. Sé fiel hasta la muerte. Y me encanta lo que dice. Y fíjense, dice, sé fiel hasta la muerte y se te dará la corona de la vida. ¿Dice así? Dice, sé fiel hasta la muerte y yo mismo voy a tomar la corona, que yo mismo la preparé, con oro del cielo, no sé de qué material va a ser la corona, algo mucho mejor. Yo la preparé y yo mismo te la voy a poner en la cabeza. Imagínate a Jesús poniéndote en la cabeza la corona de la vida y llamándote por tu nombre y mirándote a los ojos con una sonrisa. Te identificaste conmigo en mis sufrimientos. Yo te voy a realzar y ensalzar conmigo aquí en el cielo por la eternidad. ¿Creemos eso?
Como adventistas, si es que realmente lo somos en espíritu, no institucionales, sino en espíritu, hemos sido llamados a vivir en el tiempo más difícil de la historia. Pero la iglesia está dormida. Pero si nosotros queremos el reavivamiento, ¿qué pasará? La iglesia comenzará a ser perseguida. Si nosotros empezamos el reavivamiento aquí, y que posiblemente comience en otros lados, pero si comienza aquí, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber persecución. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Quiero terminar contándoles una anécdota que leí, que está basada en una historia real, que ocurrió en el siglo III o IV después de Cristo. Había quizás ustedes escucharon esto, había una legión de soldados romanos que se llamaba la Fulminata. Y en esa legión había 40 soldados que se habían hecho cristianos. Y como en ese momento se le exigía a cada soldado ofrecer incienso al emperador, le pidieron a todos los soldados que ofrezcan incienso. Y estos 40 soldados cristianos decidieron no ofrecer incienso al emperador. Y entonces el general, cuando les dio la orden y ellos se negaron, les dijo, ustedes saben cuál es la sentencia de esto. Y ellos dijeron, nosotros somos cristianos y estamos dispuestos a ser fieles hasta la muerte. Los llevaron al calabozo, allí los torturaron a los 40, sin lograr que se retractaran. Y como esto ocurrió en Turquía, como se había corrido la voz de que había 40 soldados que por ser cristianos no querían ofrecer incienso al emperador, el general quiso darles una lección y quiso darle una lección al pueblo. Y entonces estaban en un duro invierno y él decidió llevar a todos estos soldados a un lago congelado. Algunas versiones de la historia dicen que era en un lugar que había termas, entonces el lago estaba congelado y al lado había termas que estaban tibias. Otros dicen que el general les puso un estanque de agua tibia a los soldados para que ellos, si se retractaran, pudieran ir al agua tibia. Pero la sentencia era que ellos se tenían que desnudar completamente y entrar al lago congelado. Llamaron a todo el pueblo y entonces les dio una oportunidad más el general para ver si se retractaran. Si se retractaban, y ellos dijeron no. Y entonces se sacaron las ropas y entraron marchando dentro del lago y decían, 40 soldados luchamos por Cristo, 40 coronas nos serán dadas en el cielo. Entonces entraron cantando eso, 40 soldados luchamos por Cristo, 40 coronas nos serán dadas en el cielo. Pasaron 1 hora o 2 y dice que había un soldado jovencito que estaba la madre incluso allí presente. Y entonces muchos les decían de los que estaban allí, retráctate, ve al agua tibia, deja esto. Y la madre le decía, hijo, tú sabes lo que dice Jesús, si confiesas a Él aquí en la tierra, tu nombre será confesado por Él en el cielo delante del Padre. Hijo, sé fiel. Yo te hago una pregunta, si tu hijo estaría allí, ¿le darías ese consejo? ¿Te sentirías satisfecha de que tu hijo esté muriendo por causa de Cristo? Si la duda viene a ti, es que dudas de Cristo y es que dudas de la eternidad. Porque la eternidad es segura y era segura para esos 40 soldados romanos. Pero en eso, cuando ya habían pasado varias horas y estaban empezando ya a entumecerse y estaban empezando incluso algunos a morir, hubo uno de estos soldados que no aguantó más y pensaba que él podía ser fiel hasta la muerte, pero decidió ir a las aguas termales. Y se generó un problema porque ellos estaban diciendo 40 soldados luchamos por Cristo, 40 coronas recibiremos por Cristo en el cielo. Y cuando empezó a haber cierta tristeza en estos compañeros y la frase que por el frío estaba quizás escuchándose menos, la frase empezaba al ver este muchacho retractado. Hubo un soldado que los estaba custodiando y dijo, sigan diciendo, porque yo voy a ocupar
el lugar de este que se retracta. Se sacó la ropa y él entró en el lago y murió congelado con esos 40 soldados romanos. Las reliquias de esos soldados están en una basílica en Turquía ahora. Se cree que la historia es cierta, a veces no se sabe bien todos los detalles, pero que la historia es cierta. Yo te hago una pregunta. ¿Tú estás seguro de la vida eterna? Jesús dijo, si tú no estás dispuesto a renunciar a todo por causa de mí, si tú no estás dispuesto a odiar a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tus hijos, a tu tía, a lo que consideras lo más importante de ti en la vida por causa de mí, no eres digno de ser mi discípulo. Quiero decirte, la iglesia de Collegel, si vamos a seguir los principios de la Biblia, va a ser perseguida. Y no solamente la iglesia de Collegel, si la iglesia de la comunidad o la iglesia americana de Collegel, si quiere seguir los principios, no estamos siendo perseguidos porque no somos fieles. Ahora, si alguna vez nos persiguen, hermano y hermana, comenzando por mí, acuérdate que debemos reflejar a Cristo hasta la muerte. Y por eso, como Esteban, si nos tiran piedras, nunca debemos devolver las piedras. Si nos critican, nunca debemos devolver la crítica con crítica. Si nos persiguen, nunca debemos devolver la persecución con persecución. Simplemente debemos seguir siendo fieles a nuestro general. Pero eso viene. Viene si es que queremos dejar de jugar. Y si queremos seguir jugando, eso sí te lo aseguro, nos perdemos eternamente. Ganaremos quizás 10 años de vida, pero perderemos la eternidad. ¿Qué te parece si hoy tú y yo aceptamos el llamado de Jesús? Hoy no te voy a hacer un llamado para que pases aquí, pero tú puedes tomar una decisión personal en tu corazón. Es decir, Jesús, yo quiero dejar esta vida superficial de cristiano que estoy viviendo. Quiero ser fiel a ti. No sé cómo. Tengo miles de defectos, pero quiero ser fiel. Y si tú tomas esta decisión, Jesús te dirá hoy, quiero decirte que yo mismo te pondré la corona de la vida. Que Dios te bendiga.